Bueno, compañeras, compañeros y compañeros, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este cuarto Congreso Nacional de Estudiantes de Trabajo Social. Esta es el segundo encuentro que vamos a tener en esta cuarta edición. Este espacio nace a partir de la necesidad de encontrarnos estudiantes de trabajo social de diferentes puntos del país para discutir nuestra disciplina, para discutir nuestra carrera y discutir las diferentes problemáticas de los contextos en el cual desenvolvemos nuestra disciplina y desenvolvemos también nuestras intervenciones a los diferentes ámbitos, a las diferentes áreas de lo social. En ese sentido, nos parece importantísimo poder generar estos espacios en tiempos de virtualidad, en tiempos de pandemia, y en este caso poder estar discutiendo algo tan importante como la salud pública. Por ahí algo muy importante para resaltar es la parte más federal, si se quiere, de este Congreso, la construcción colectiva de este espacio, donde nos pudimos encontrar estudiantes de diferentes puntos del país, estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de la UBA, los compañeros del Miles de ambas universidades. Bueno, nosotros, yo soy David, militante de la agrupación Simón Bolívar, de la Facultad de Trabajo Social de La Plata, de acá de La Plata. Y también contamos con la construcción y el aporte de los compañeros de la Universidad Nacional de San Juan, de Recreando, y de la Organización Sur de Mar del Plata y de Cuyo. Así que nada, este espacio es para que lo construyamos entre todos, para que salgan muchos debates de este espacio. Y bueno, en esta oportunidad Mariana de San Juan va a estar presentando la charla, y a las compañeras panelistas, excelentes profesionales en el área que se desenvuelven, así que les dejo la palabra a Mariana y espero que todos puedan disfrutar de este encuentro. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias compañero David. Mi nombre es Mariana Castro, soy estudiante de tercer año de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. Pertenezco al espacio Creando, ¿bien? Y bueno, damos inicio a la segunda jornada de este Congreso Nacional organizado por estudiantes de Trabajo Social, que no es cosa menor. Nos parece un logro muy grande poder haber generado este espacio en conjunto a docentes, ¿bien? Y este panel va a tratar sobre salud, una palabra que hace un par de meses ha sido noticia todos los días y no dejamos de escuchar en la tele y en los medios. Hoy por hoy podemos decir que la salud es fundamental y es prioridad en todo lo que tenga que ver con cuestiones de políticas públicas y todas las medidas que se puedan llegar a abordar. Es por esto que hemos convocado a Claudia Díaz, que es fonoaudióloga de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Colegio de Profesionales, a Mariana Audicio, que es trabajadora social de acá de San Juan, y participa en el Banco Provincial de Drogas Antineoplásticas del Hospital Dr. Marcel Quiroga, y es docente investigadora en la Universidad Nacional de San Juan. También a Macarena Gabilondo, que es clínica médica del Movimiento Sanitario Nacional de Santa Rosa. Así que bueno, con la participación de ellas vamos a llevar adelante este panel que va a tener como objetivo generar un espacio en donde nosotros podamos repensarnos en nuestro rol como profesionales, como futuros profesionales, lo que estamos en camino a hacerlo, y a poder generarnos nuevas herramientas ante un contexto totalmente nuevo y desconocido que ha desnudado un montón de debilidades y de necesidades y de problemáticas que así hacen que se construya una nueva cuestión social para la cual estoy muy segura que varios de nosotros no tenemos ningún tipo de herramienta porque no es algo que hayamos transitado o vivido anteriormente. Así que bueno, ante esta breve introducción, les doy la palabra a las panelistas para que puedan desarrollar. Los invito a que todas las preguntas que vayan surgiendo a través de la presentación las coloquen en el chat, ¿sí? Para que puedan ser leídas al final de la charla. También recordarles que por favor silencien los micrófonos para poder desarrollar con total normalidad la charla. Muchas gracias. ¿Arrancamos?
por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Audicio. Como dijo mi tocaya Mariana, yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional de San Juan y trabajadora social del Banco Provincial de Drogas Antineoplásicas del Hospital Marcial Quiroga. También dirijo un proyecto de investigación desde la Facultad de Ciencias Sociales, que es un proyecto que está enmarcado en el área de la salud, específicamente en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de cuello de útero. Quería agradecerles por la invitación y realmente reconocer la gestación de este espacio, que me parece muy importante y necesario para poder reflexionar sobre cosas que se nos están presentando y cuestiones que nos están atravesando, y que bueno, recién la escuchaba Mariana, y en realidad sí, es una situación inédita la que estamos viviendo, es histórico, y que bueno, que justamente nos interpela constantemente como profesionales respecto a nuestras intervenciones, específicamente a quienes estamos en salud, porque bueno, el área de salud, digamos, es una de las actividades esenciales que están enfrentando y sobrellevando esta pandemia. Pandemia que, como planteaba Mariana, justamente ha dejado al descubierto no solo las debilidades o limitaciones del Estado público y del sistema público de salud, sino también algunas potencialidades que son las que nos están permitiendo responder ante la incertidumbre y lo incierto que genera esta situación nueva, ¿sí? Ayer escuchaba a Carballeda en una charla que dio y él planteaba justamente que la pandemia atraviesa los lazos del colectivo social, que esta pandemia justamente intercede en los lazos sociales, en la trama social, y me parecía interesante plantear la complejización que se produce en esa trama a raíz de este nuevo problema social, como lo menciona Carballeda. El sistema de salud responde a diferentes problemáticas, y la pandemia viene a ser una problemática más, a pesar de que se la ha ponderado y se la ha ubicado en un escenario que ha permitido, que ha conducido a tomar ciertas decisiones que han hecho relegar las intervenciones sobre las respuestas a otras situaciones problemáticas, ¿sí? Ya me voy a explayar un poquito más sobre eso, pero me parecía interesante poder plantear o poner foco sobre esta complejización que ha generado la pandemia en todos los escenarios, específicamente en el de salud. Es un problema que irrumpe específicamente en los escenarios asignados por la desigualdad. Nosotros vivimos en un mundo que está bastante fragmentado. Tenemos ejemplos cercanos de países vecinos donde las políticas basadas en ideologías neoliberales han ponderado la actividad productiva por sobre la salud de la población, y lamentablemente los resultados son caóticos, siempre en detrimento de la población. Y que en el caso nuestro tenemos un Estado que ha decidido prevalecer la salud de las personas por sobre la actividad productiva, pero que así todo, esta pandemia no la viven de la misma manera todos los sectores, ¿sí? Impacta fuertemente en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, y cuando hablamos de estos procesos estamos haciendo referencia a la historicidad de la salud y de la enfermedad, ¿sí? Ya Ramón Carrillo planteaba que todas las enfermedades son sociales, la dimensión social atraviesa cualquier tipo de enfermedad, y esta pandemia ha venido justamente a afectar mayormente a aquellas poblaciones, aquellos sectores que se ven más desfavorecidos y cuyos derechos están más vulnerados, ¿bien? Es un virus, es el mismo virus que muta constantemente, pero que genera, digamos, diferentes impactos en diferentes sectores de acuerdo a las singularidades de cada territorio. Ayer escuchaba justamente a la colega Gabriela Pombo también, que ella dio una charla muy especial, digamos, y específica sobre este tema, y ella rescataba esto, la necesidad que desde el trabajo social se puedan visibilizar y se pueda poner en agenda las afecciones que produce la pandemia en escenarios particulares, y cómo se traduce eso en un desafío para nosotros como profesión. Ante este escenario surge esta necesidad de la presencia del Estado, un Estado que brinde respuestas y que específicamente se constituya en una política de protección
y que en el caso nuestro eso se ha podido materializar en un sistema de salud público, universal, gratuito, garantista, con el que contamos, y que hoy por hoy está brindando respuestas y ofreciéndose a toda la población independientemente de la condición que tenga cualquier poblador que habite el suelo argentino. La situación sanitaria de San Juan es una situación diferencial respecto a la provincia de Buenos Aires. Lo comparo con Buenos Aires porque sé que tenemos muchos compañeros de Buenos Aires presentes. Y bueno, justamente el sistema público de salud se ha tratado de readecuar a un escenario que inicialmente, por lo menos para nosotros, se presentaba de una manera más compleja y más caótico, y que ya con 3 meses de pandemia encima, ese escenario no ha terminado siendo como lo habíamos proyectado en un comienzo, pero sí están dadas todas las condiciones y se han articulado todos los medios y se han puesto en juego todos los dispositivos para poder responder a una situación más compleja de la que estamos viviendo hoy por hoy. Ahora bien, retomando este rol del Estado, que en el caso de nuestro país ha decidido priorizar la vida por sobre la actividad productiva, es un Estado que también interviene fuertemente para poder sobrellevar este escenario crítico, donde también juegan un rol muy importante las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los procesos comunitarios que se gestan. Cuando inició la pandemia en nuestra provincia, salió en los diarios provinciales un movimiento que habían generado justamente los estudiantes de nuestra carrera, que orgullosamente lo comento, donde ellos habían gestado en sus barrios, en las zonas donde ellos habitan, ollas populares, para poder dar respuesta a las necesidades urgentes de la gente que no estaba pudiendo salir a trabajar y generar un ingreso para subsistir. Entonces me parece que también es importante poner en agenda y prevalecer estas acciones que se comenzaron a desarrollar y que al día de hoy se siguen sosteniendo, para poder acompañar, digamos, en estas políticas y en estas medidas de protección a la población, principalmente, insisto, a las más desfavorecidas. Ahora bien, este Estado, que tiene claramente un posicionamiento tomado frente a esta pandemia, que refleja, digamos, esas decisiones específicamente en esta necesidad de proteger y cuidar a la población, principalmente la salud y la vida de la población, responde ante situaciones de urgencia, ¿sí? Todo es urgente. Esta pandemia hizo que justamente la urgencia es lo que no podía esperar y que se relegaran otras cuestiones, pero hay situaciones que no son nuevas y que se vienen arrastrando desde hace bastante tiempo. Ana Arias, que es una colega nuestra también, planteaba que algunas de esas situaciones son, por ejemplo, el desfinanciamiento del sistema de salud pública, que no es novedoso. De hecho, nosotros venimos de un gobierno que había reducido el ministerio a una secretaría, y que lamentablemente las secuelas de eso se han visto y se están viendo en muchos sistemas de salud todavía. El hacinamiento en los contextos de encierro, las problemáticas del transporte público, son situaciones que ya existían y que con la pandemia se han profundizado lamentablemente, pero también pensaba en la realidad que a mí me tocó vivir y me toca vivir en el escenario donde trabajo, que lo que yo advertí fue una reacción del sistema de salud, específicamente de los trabajadores del sistema de salud frente a esta pandemia respecto a los usuarios que acudían al servicio a demandar el servicio del sistema. Inicialmente, cuando esto se presenta y todo fue tan vertiginoso, la reacción fue expulsiva, ¿sí? En muchos de los servicios, el temor que se generó respecto alrededor de esta pandemia se coló por los muros de las organizaciones y hubo una respuesta, una reacción expulsiva hacia los usuarios, enmarcado en esta pedido de no circulación, en este aislamiento preventivo y obligatorio, pero de repente el sistema tomó estas decisiones para readecuar sus procedimientos, estableció criterios de trabajo que hasta el momento no se protocolizaban, fue la respuesta inicial, pero que terminó ubicando a los usuarios como la amenaza, digamos, ¿sí? Yo lo pude advertir en discursos, en prácticas, donde a la gente no se le recibían papeles porque los papeles en los papeles podía perdurar el virus no sé cuántos días. Entonces de repente en el servicio donde yo trabajo inicialmente no fue esa la medida que tomamos,
y la gente lo manifestaba, la angustia, el desconcierto, el decir, me piden que lo mande, que lo escanee, no tengo idea, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé dónde. Entonces, de repente, existió como una violencia institucional de que la gente se ajustara a esos criterios o a esas nuevas pautas, que ni siquiera las teníamos muy claras los que trabajábamos ahí, porque era una orden y contraorden constantemente. Y bueno, la gente lo vivenció y se tuvo que adecuar la gente a esos criterios, ¿sí? Los mismos equipos de trabajo fuimos mutando y fuimos probando y seguimos probando metodologías de trabajo, pero lo que yo advierto es que hay un mensaje de autoprotección, ¿sí? O sea, buscamos la manera de cuidarnos nosotros, que ojo, a ver, o sea, yo no niego que cuidándonos nosotros cuidamos a los demás, pero el mensaje llegaba hasta ahí, o sea, nos dividimos en 2 equipos de trabajo, porque si se contagia uno, el otro sigue trabajando para garantizar el servicio, pero en realidad advertí mucho discurso de nos queremos cuidar, no nos queremos contagiar, por supuesto que es totalmente entendible, pero me refiero a la presencia de este paradigma donde nosotros somos importantes, nosotros no nos podemos enfermar, y en realidad también es igual o más importante la salud de los usuarios del sistema. Otra de las situaciones que ya existían y que se han profundizado más aún con la pandemia tiene que ver con las tensiones preexistentes entre las disciplinas que conformamos el sistema público de salud. Todos sabemos y hemos escuchado hablar del modelo médico hegemónico, que en esta instancia de pandemia la incertidumbre que genera esta situación ha visto afectado el imaginario social que existía sobre ese modelo médico hegemónico. Había leído al comienzo de la pandemia, particularmente, confieso que es algo que me movilizó mucho, tuve una sensación, que seguramente nos pasó a todos, una mezcla de sensaciones, pero fui buscando qué leer como para poder poner en palabras qué es lo que realmente me estaba pasando. Encontré un artículo de Alicia Stolkiner, que es una psiquiatra argentina muy reconocida, donde ella planteaba que justamente la pandemia nos había hecho atravesar por duelos de los proyectos que quedaron truncos o los proyectos que no se pudieron concretar a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio, pero también cuando pensaba en esta charla lo asociaba al duelo del modelo médico hegemónico, ¿sí? O sea, yo pude advertir, incluso lo experimenté en algunas situaciones, lo cual también en esto que decía al comienzo, cómo esta situación que estamos viviendo nos hace interpelarnos constantemente. A mí me pasó con esto, porque discursivamente, como les comenté, yo trabajo hace 8 años en el sistema de salud, investigo hace 6 años el sistema de salud, y discursivamente soy muy crítica de este modelo médico hegemónico cuando se presenta subalternando al resto de las disciplinas. Pero realmente me pasó también de tener esa necesidad de encontrar certezas en ese modelo, de demandar a las autoridades algo que nos diera seguridad. Y de repente el no tener respuestas o el tener respuestas indecisas o el tener una orden y contraorden, fue como decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con este modelo que era teóricamente infalible, con la OMS que de repente lo mismo, o sea, planteaban un comunicado y después se contradecían o se modificaba o hemos escuchado tantas cosas respecto al funcionamiento que nos ha hecho, en cierto modo, y en algunos aspectos yo advertí que también había un duelo sobre las expectativas que había basadas en este modelo médico hegemónico. Y por otro lado, estas tensiones disciplinares a las que hacía referencia hace un momento, yo advierto que se han manifestado en ciertas expresiones muy particulares, que las voy a mencionar brevemente para no extenderme tanto. Una de ellas, que nos ha afectado a varios colegas que trabajamos en salud, tiene que ver con la readecuación de las tareas. Hemos tenido que readecuarnos, como dije hace rato, algunas organizaciones de la provincia nos hemos organizado dividiéndonos los equipos en 2 grupos, con esta idea de que si un grupo se llega a contagiar, el otro pueda sostener y responder a la demanda. Y esta división de grupo nos ha hecho sobrecargarnos de tarea porque la población sigue siendo la misma y somos menos personas para atender a esa población, entonces de repente
encontrarnos haciendo tareas que muchas veces no corresponden con nuestras incumbencias profesionales, hacen que estas tensiones se profundicen aún más, y que, bueno, que nos encontremos constantemente en espacios de negociación, de diálogo, que no siempre se dan, ¿sí? Particularmente tengo la posibilidad de sí poder dialogarlo y negociarlo, pero no siempre existe esa posibilidad. A veces esas actividades nuevas o readaptadas han sido una bajada de línea sin posibilidad de réplica. Ahora, se plantea esta idea de que los servicios esenciales no quedaban exentos de este aislamiento preventivo y obligatorio, y surgió este interrogante también, charlándolo con algunos colegas, de ¿somos los trabajadores sociales esenciales en la primera línea frente a la pandemia? Si es que lo somos, ¿cómo lo somos? ¿De qué manera? ¿Dónde? Y bueno, acá es donde empieza justamente toda esta interpelación al interior del colectivo profesional, que también lo hemos charlado mucho con la gente del Colegio de Profesionales, del cual también formo parte, y bueno, nos empezamos a cuestionar esto de, a ver, nosotros sabemos, de hecho nuestra Ley Federal de Ejercicio Profesional establece en uno de los artículos que nosotros debemos trabajar y colaborar en situaciones de catástrofes y de crisis, de emergencia sanitaria. Todos saben que San Juan es una provincia sísmica, en nuestro imaginario eso lo habíamos asociado con una situación de terremoto, y cuando yo lo he podido charlar con algunos colegas o con familiares, amigos, yo sé que me tengo que presentar, o sea, se produce un terremoto y sé que me tengo que presentar y ponerme a disposición. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajo las órdenes de quién tengo que estar? ¿O en qué área me tengo que presentar? La verdad que no lo sé porque no está protocolizado. Entonces acá nos pasó un poco lo mismo, ¿sí? A mí me plantearon y me dijeron, a ver, si hacen falta ustedes en la guardia, tienen que ir a la guardia. Inmediatamente yo cuestioné, dije, ¿qué puedo hacer yo en la guardia? O sea, ¿qué tarea se me puede asignar a mí que esté dentro del marco de mis incumbencias profesionales? Porque si vos me das a mí canalizar un paciente, no lo puedo hacer, no lo haría nunca. Entonces, de repente, existe como esta bajada de línea de que ustedes tienen que ser funcionales a la emergencia que estamos viviendo, pero tampoco está claro ni cómo, ni dónde, ni bajo las órdenes de quién, ¿sí? Lo cual a nosotros nos genera convivir con estas incertidumbres constantemente. Como comenté hace rato, la situación sanitaria nuestra es diferente a las de otras provincias, y esa incertidumbre o inseguridad ha ido disminuyendo un poco, pero bueno, siempre seguimos en alerta esperando que la situación nuestra no cambie drásticamente. Ahora, en esta pregunta que yo hacía hace rato, ¿somos los trabajadores esenciales? Y que hemos ido analizando y reflexionando con otros colegas a lo largo de estos meses, y sí, lo contesto fehacientemente y firmemente, somos muy necesarios en este sistema de salud pública que está ponderando las decisiones de los médicos por sobre cualquier otro profesional, principalmente. Somos muy esenciales en procesos que yo he podido advertir y he hecho la lectura de lo que hemos estado viviendo en esta época de pandemia, porque articulamos, gestionamos y promovemos el trabajo en equipo en estas instancias donde, como comenté, nos dividimos en grupos para trabajar con la misma población. Ese equipo tiene que seguir funcionando, la comunicación en ese equipo tiene que seguir fluyendo, las respuestas a la población no se pueden ver afectadas por estos cambios. Entonces nosotros somos gestores y promotores de sostener ese trabajo en equipo, y ese es un aporte muy importante para garantizar el derecho a la salud de la gente. Por otro lado, es necesario que nosotros expongamos la dimensión social de la pandemia. La pandemia no es únicamente un virus que afecta los pulmones y que genera una afección biomédica. Afecta socialmente a mucha población, a los afectados, a los no afectados por COVID, a los sospechosos de COVID, a las familias de ellos. Entonces, de repente, nosotros tenemos mucho que hacer en cuanto a la visibilización de la dimensión social de la pandemia. Ya lo había dicho Ramón Carrillo, las enfermedades son sociales, la salud no es un completo estado de bienestar, como lo definió en su momento la OMS. La salud tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, con la historia de vida de las personas, y nosotros ahí tenemos mucho para hacer. Por otro lado, es importante que nosotros alertemos en los errores que se están cometiendo en algunos sistemas de salud públicos provinciales. En mi caso, donde puedo lo hago y lo manifiesto. En esta provincia se han tomado decisiones respecto al funcionamiento del sistema de salud que no están unificadas bajo criterios de trabajo
a la que los diferentes niveles de atención se ajusten, ¿sí? Ayer casualmente hablaba con la referente del programa provincial de prevención de cáncer de colon, y ella me planteaba que había suspendido el tamizaje de la población para detectar síntomas de cáncer de colon, porque en aquellas personas donde dé positivo el test, no se pueden hacer el estudio de confirmación, porque ese estudio no se está haciendo en la provincia, porque no es una urgencia. En la provincia, muchos de los sistemas, principalmente el tercer nivel de atención, está trabajando solo con las urgencias. Entonces, ella me manifestaba esto, me dice, yo no puedo testear a la población porque no se pueden hacer el estudio de confirmación diagnóstica, y no tiene sentido que yo a una persona que le dé positivo el test le genere esa angustia, esa incertidumbre, porque no se va a poder hacer el estudio de confirmación. Entonces son cosas que con ella planteábamos que no pueden pasar, ¿sí? Lo peor que nos podría pasar como sistema es que cuando esta situación pase, tengamos un mínimo de número de personas fallecidas por COVID y un gran número de personas fallecidas por no haber recibido la atención a tiempo como correspondía, habiendo vulnerado su derecho a la salud. Entonces creo que se lo transmití a ella, le dije cada una desde el espacio en el que pueda y que esté que lo manifieste, porque realmente es una situación que la vengo advirtiendo hace tiempo y la vengo manifestando en los lugares que puedo, que particularmente me preocupa demasiado. Otra de las cuestiones importantes es poder identificar los efectos del confinamiento, ¿sí? en la población, y poder articular con los movimientos y las organizaciones sociales, porque esto de quédate en casa, de no salgas, la familia y el hogar no siempre termina actuando como sistema de protección, entonces es importante articular como colectivo profesional con aquellas organizaciones que estén presentes cuando ese sistema familiar no proteja. Como Colegio de Profesionales para el Día de la Mujer hicimos una campaña muy fuerte de difusión sobre las áreas y las direcciones de mujer de la provincia, dando a conocer dónde podían erradicar las denuncias. Sabemos que los casos de violencia doméstica, violencia de género han aumentado lamentablemente en la época de confinamiento. Otra de las cuestiones importantes que me parecía plantear tiene que ver con la defensa del espacio profesional en base a las incumbencias profesionales que establece nuestra ley de ejercicio profesional, no solo para limitar las acciones que nos corresponden por nuestra disciplina, sino también para poder defender los espacios de participación. Es imprescindible que los trabajadores sociales formemos parte de las planificaciones que se hagan desde el sistema de salud, que nosotros podamos visibilizar, como dije hace rato, la dimensión social de la pandemia, y que podamos establecer o alertar sobre las tensiones que generan los protocolos que se construyen y que se hacen, pero que no siempre responden a las singularidades del contexto, ¿sí? Creo que debemos hacer uso de este marco legal que nos respalda para poder formar parte, por ejemplo, de los comités de crisis que deciden cómo llevar adelante esta pandemia. También es importante que nosotros podamos desterrar o desmitificar esta idea de que estamos transitando una pandemia que es como una guerra. La pandemia no es la guerra, existe y se ha creado todo un lenguaje bélico respecto a la pandemia, que el virus es un enemigo invisible, que hay que combatirlo, que, a ver, ya con 3 meses transitados de pandemia, existen protocolos, tenemos claro cuáles son los hábitos que nos protegen ante el virus, tenemos que como colectivo profesional, como profesionales intervinientes, desmitificar eso. Y la colega Gabriela Pombo planteaba algo muy particular y importante sobre esto. Ella decía que advierte una disputa narrativa entre este lenguaje bélico que existe alrededor de la pandemia y la lógica del cuidado, que es lo que pretendemos instalar, ¿sí? La gente tiene que tomar conciencia de las medidas de prevención de las enfermedades y las medidas que promocionan la salud, pero no necesariamente ponerla en ese rol de que hay que combatir, que hay que, sino ser conscientes, tomar las medidas y los recaudos necesarios que existen y que nos protegen o que disminuyen el riesgo de contagio, sin necesidad de generar toda esta carga psicológica y emotiva que termina siendo más perjudicial que beneficiosa. Carballeda también hacía una mención sobre esto que me parecía importante rescatarla, decía que cuando lo ponemos en términos de guerra, es muy fácil hablar o que se identifiquen héroes o heroínas,
cuando en realidad esto no se puede abordar desde un solo sector de manera individual, ¿sí? Esto lo sobrellevamos y lo estamos llevando adelante colectivamente, y eso es lo que hay que ponderar. Y por otro lado, ya para ir finalizando, me pareció importante plantear cuáles son, teniendo en cuenta el nombre, digamos, de la charla, los desafíos post-pandemia. Creo que tenemos desafíos muy importantes por delante. Esta situación se está desarrollando, falta tiempo todavía para que se desentrame, no sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero sí vamos teniendo claro y vamos proyectando que la afección social y económica que estamos viviendo hoy a raíz de esta pandemia se va a ir profundizando cada vez más, y que nosotros ahí tenemos mucho para aportar como profesión, ¿sí? Rescatando esto que decía hace rato, la articulación con los movimientos y las organizaciones sociales, pudiendo materializar estas decisiones y estas políticas proteccionistas del Estado. De hecho, hace poco, un par de días, una colega nuestra, la doctora Laura Garcés, publicó un artículo en el diario Página 12, donde ella comienza a hablar de un ingreso ciudadano universal como una política proteccionista del Estado, en un contexto donde a través del IFE se puede hablar de esto, ¿sí? Cuando yo decía al comienzo el Estado interviene fuertemente para sobrellevar la pandemia, lo materializa en acciones concretas. Nosotros como colectivo profesional tenemos que poder también hacerlo. Es muy importante que podamos sostener la organización colectiva como trabajadores sociales para poder resistir a estas tensiones que se nos están presentando. Este tipo de espacios son muy necesarios para reflexionar qué estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer a medida que este escenario va cambiando. También es importante tener en cuenta y reconocer que los nuevos modos que hemos adoptado para vincularnos, que están totalmente atravesados por la tecnología y por la virtualización, son pasajeros, ¿sí? Esto ha afectado el vínculo con las personas. Nosotros hoy hacemos entrevistas por teléfono, nos contactamos con la gente a través de WhatsApp. No podemos hacer la lectura analógica de la comunicación, no podemos mirar a la cara, no podemos observar. Entonces, de repente, he escuchado en algunas colegas, bueno, pero esto demuestra que si podemos trabajar virtualmente, hay cosas que después de la pandemia se pueden sostener. Seguramente van a quedar cosas y procedimientos que hoy hemos adoptado después de la pandemia, pero tenemos que ser cuidadosos de eso y creo que tenemos que defender fehacientemente la interacción personal, que es totalmente insustituible. No hay virtualización con la que se compare ni que la suplante. Por otro lado, me parece que es muy importante respecto al tema de los protocolos, que también seamos muy críticos con eso. Hay sistemas de control que el sistema de salud público ya tenía incorporados y que los protocolos han venido a reforzarlos, y creo que tenemos que ser muy cautelosos con eso y críticos a la hora de que veamos de que eso se está instalando y naturalizando al interior de las organizaciones. Y me gustaría cerrar con algo que había planteado Alicia Stolkiner en este artículo que les comenté que había leído de ella, donde ella decía que nuestro país ha atravesado por situaciones de crisis muy difíciles, pero que de todas esas crisis ha quedado un capital acumulado en nuestro país. De repente hablaba de la crisis del 2001, que nos dejó los movimientos sociales organizados, y bueno, de repente hace tiempo que nos venimos cuestionando qué nos va a dejar esta pandemia, como escenario crítico que estamos atravesando. Carballeda planteaba que es muy importante poder recuperar la preocupación por el otro, poder verlo, poder revalorizar el escenario social y los lazos sociales. Y bueno, creo que realmente como colectivo profesional tenemos que empezar a pensar cuál es el capital acumulado que nos va a dejar esta situación, que es totalmente novedosa, inédita, y que, insisto, nos está interpelando diariamente. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, la verdad que bastante interesante todo lo que expusiste. De hecho, ya he sacado varias preguntas para hacer al final de la jornada. Claudia, si te parece, podés continuar vos con la disertación. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. En principio, quería agradecer a la invitación, porque para el colectivo que
en este momento, en este segmentito estoy representando para la fonoaudiología, es muy importante participar de este tipo de congresos y de eventos, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo, así que muy agradecida en principio. Después, bueno, también me imagino que debe haber interrogantes, ¿qué hace la fonoaudiología acá? ¿Por qué está invitada la fonoaudiología a este congreso tan interesante y que tantos aportes nos da? Bueno, con la fonoaudiología traemos la interdisciplina y un poco lo que la compañera anterior hablaba, en relación a que las cosas se resuelven colectivamente y que el sistema de salud necesita de un entramado colectivo e interdisciplinario. Me parece que explica mucho y también resuelve esto que también planteaba del modelo médico hegemónico. La fonoaudiología ha sido concebida a partir del modelo médico hegemónico. Es decir, es para otro encuentro esto, pero en los hospitales los médicos remiten que vayan a ver a las chicas, vayan y estén un rato con las chicas, dicen, porque es una profesión fundamentalmente constituida por mujeres. Así que hay mucha lucha interna profesional de género, hay mucha lucha contra el colectivo médico hegemónico, con la concepción de medicina hegemónica, y una de las respuestas a esa construcción que va hacia el otro lado es que la fonoaudiología, en este caso, está en la Facultad de Trabajo Social. Yo coordino la licenciatura de la carrera de fonoaudiología en la Facultad de Trabajo Social, y una de las preguntas que más frecuentemente me han hecho en los últimos tiempos, ¿por qué fonoaudiología? Y que esa pregunta es interesantísima para analizarla porque da muchísimas perspectivas, tiene muchas aristas. Hay una pregunta en el imaginario general, y a veces entre colegas más grandes, ¿qué hace fonoaudiología en trabajo social? Como diciendo, ¿qué tiene que ver la fonoaudiología con el trabajo social? Y si uno se empieza a preguntar de qué trata, de qué va la fonoaudiología, bueno, la fonoaudiología va en atravesar los procesos de comunicación, acompañar, orientar, rehabilitar, trabajar con la discapacidad, con la comunicación en todas sus formas, con la alimentación. Y bueno, si la comunicación y la alimentación no tienen que ver con interacciones humanas sociales, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se produce ahí algo interesante para empezar a indagar, porque ¿qué es lo que pasa socialmente que no se puede ver a la comunicación, a la salud y a la alimentación relacionadas con lo social? Esa disgregación, esa división que ha tenido que ver con la historia de la fonoaudiología y con el recorte que se ha hecho de su intervención, ha causado muchos inconvenientes, muchos trastornos. De hecho, hay una gran matriz en muchos profesionales y muchas profesionales biologicistas que trae aparejado una dificultad y una complicación a la hora de acompañar a la población y a la hora de concebir el tipo de intervención y los ámbitos de intervención de la fonoaudiología. Actualmente, y si pensamos ya en el nombre específico de la charla, que es la salud pública y los desafíos post-pandemia, podemos pensarlo desde dos perspectivas. Hay un problema previo a la pandemia en la fonoaudiología, donde esta pandemia lo agudizó, pero donde estaba bien claro. Yo voy a hablar es muy dispar la situación en toda la Argentina, y este es un encuentro que es federal. Pero bueno, voy a hablar, yo soy de La Plata y conozco la situación de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, que abarca un poco capital y provincia de Buenos Aires. El 40%, y yo creo que esto con esta situación va aceleradamente en aumento,
el 40% de la población mínimo no accede a servicios de fonoaudiología, porque la fonoaudiología se concibe para la salud en consultorios, en el ámbito privado, a través de prepagas, a través de obras sociales, en el mejor de los casos, si no, con atención privada, y después hay fonoaudiología en hospitales públicos. Habitualmente no hay fonoaudiología en salitas, en salas de atención primaria. En otras instancias de intervención en salud no hay fonoaudiología. Y la fonoaudiología que hay en hospitales públicos grandes, en general, hay 1 o 2 fonoaudiólogas, hay hospitales que no tienen, pertenecen a ciertos servicios, en algunos hospitales al servicio de neurología, en la mayoría al servicio de otorrinolaringología, pero van a atenciones muy puntuales, y en general, este tipo de formación muy específica, casi la formación en fonoaudiología tiene una tendencia a ser especialista antes de recibirse, y pensar que ejercer la fonoaudiología es ejercer una especialidad. Con lo cual, nada indica que no tenga que haber, o que no haya, o que no sean parte de la formación profesional. Pero sí hay una gran carencia, falta total, de fonoaudiología en atención primaria, en atención comunitaria, atención primaria de la salud, en fonoaudiología generalista, donde pueda atender las necesidades básicas primarias de la población, y donde pueda salirse del ámbito del ejercicio liberal de la profesión. Salirse del, y que no haya exclusivamente, por supuesto que eso tiene que seguir estando y va a seguir estando, pero hay una gran necesidad de que la fonoaudiología vaya a los lugares donde la necesita. Un médico que trabaja en organizaciones barriales me decía hace un tiempo, tengo que mandar personas a fonoaudiología y no tengo dónde mandarlo, porque los hospitales no las pueden tomar, porque los hospitales en general la atención fonoaudiológica está concebida para atención de pacientes agudos, personas que están internadas con accidentes cerebrovasculares, las primeras atenciones, para hacer estudios de audiología, algunos estudios específicos, y después empieza a pasar que en muy pocos casos tienen todas las fonoaudiólogas que atiendan, porque hay fonoaudiólogas que atienden en un área, en otra, en audiología. Las áreas de fonoaudiología son audiología, el que hace estudios audiométricos, voz, lenguaje en niños, problemas, es bastante diversificada. En esa diversificación no se puede pretender que un hospital tenga todas esas especialidades para atender eso, pero sí se podría hacer una atención primaria, y se podría empezar a construir redes donde esa atención primaria empiece a acompañar, empiece a orientar, y después haya conexiones para que el sistema público de salud pueda seguir acompañando, orientando y atendiendo a toda la población que necesita. Ese 40% que no tiene atención fonoaudiológica deviene de personas que no tienen obra social ni prepagas, personas que ni siquiera pueden ir hasta el hospital, porque también en la formación está concebida como que la salud está en el hospital. Entonces hay que ir hacia el hospital. Y muchas familias, muchas personas no pueden ni siquiera acceder, o por transporte, o por tiempo, o por conformación de su dinámica de vida y familiar, razones sociales, económicas, no pueden sostener un tratamiento, tal como muchas veces sucede con la fonoaudiología, que es un tratamiento sostenido en el tiempo. Entonces, no van una vez y dejan de ir. Y esa persona, esa familia, ese núcleo, queda desamparado y queda sin atención. Como muchas veces no son cuestiones directamente de vida o muerte, o de complicaciones muy visibles, en principio, eso deja de hacerse. Entonces ha quedado que la fonoaudiología es una profesión para clase media alta, de clase media para clase media, con un concepto a veces en las recomendaciones también. Bueno, uno habla con la madre, le da a la madre tiene que hacer esto, pensando en una familia como en esos libros de lectura de los años 50, donde la familia
o la conformación familiar tenía una cierta estructura que hoy no existe y que además tampoco tiene una diversidad enorme, y la atención debe estar contemplando esa diversidad. De todas maneras, no se trata solamente de llevar fonoaudiología o fonoaudiólogos a los distintos ámbitos, se trata de que se empiece a conformar estrategias de intervención que tengan que ver con la intervención en las organizaciones, articulada con organizaciones barriales, con ir directamente a los territorios, ir y trabajar colectivamente. Puede ser en clubes, nosotros hemos hecho experiencias en clubes, articulando con organizaciones. La Facultad de Trabajo Social tiene una articulación y una estructura de prácticas que nos ha permitido entrar en esos ámbitos y empezar a transformar nuestras prácticas, lo cual también, esa praxis, llevó a trabajo también teórico, porque hay que empezar a revisar nuestras estrategias, empezar a encontrar marcos teóricos, empezar a dialogarlos con otras disciplinas, y empezar a investigar para poder que sea parte de la formación nuestra esa intervención en ámbitos comunitarios, y que haya una fonoaudiología comunitaria, una fonoaudiología en atención primaria de la salud, una fonoaudiología también en escuelas públicas, porque en las escuelas públicas, las escuelas en general, la educación obligatoria, son brazos muy ricos, muy importantes, donde se puede llegar y hacer muchísimo. Muchas veces fallaba acá en la provincia los cargos que había de fonoaudiología, porque se pretendía hacer una fonoaudiología de evaluación, diagnóstico y derivación. ¿Derivación a dónde? ¿Cómo? Y se desperdiciaba, se veía muy poco lo que se podía hacer colectivamente o en articulación con las y los docentes en las escuelas. Bueno, todo eso requiere de trabajo académico, trabajo de investigación, trabajo interdisciplinario, y de tener un ámbito de formación. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, estamos sumamente agradecidos a la facultad y a la universidad pública, porque esto también hay que decirlo, es interesante que se conozca. En la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy, muy poblada, no hay oferta pública, todas las ofertas son confesionales y privadas en fonoaudiología. Esta que estamos teniendo, este recorrido, este trayecto que estamos teniendo en la Facultad de Trabajo Social, es la única oferta pública de licenciatura universitaria de la provincia de Buenos Aires, no solo de la región de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, lo cual habla de una apertura a que más cantidad de personas estudien fonoaudiología, que eso es lo que necesitamos, que diversos colectivos puedan pensar en estudiar fonoaudiología, porque si hay 3 universidades privadas y confesionales, bueno, tienen que ser personas que puedan pagarlo, que le interese ese enfoque de formación. Y estamos pensando que en la provincia van a egresar personas solamente con ese enfoque de formación. Lo que permite la facultad no es solamente que entren más personas a estudiar, sino que en esto de la salud pública y de la intervención de fonoaudiología en la salud pública, pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, empiece a tener otra dinámica y otras propuestas académicas, pedagógicas, de formación durante el trayecto de las estudiantes de la facultad, que les permita salir y ver un mundo donde hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de ámbitos donde intervenir, y donde se pueda salir de la lógica, me pongo un consultorio y yo atiendo chicos que tienen tartamudez. Entonces, vuelvo a esto. No es que esto vaya a dejar de estar, eso está, especialistas hay en todas las profesiones, es necesario que esté, está bien que esté, la idea no es combatir eso, la idea es que hay un 40 o 50% de la población que no accede a la fonoaudiología, y la idea es que necesitamos estrategias comunitarias y de atención primaria de la salud en fonoaudiología para cubrir esas necesidades y para que la fonoaudiología sea una profesión que también tenga esas posibilidades. Pero eso se tiene que dar desde la formación, y es por eso que estamos en la Facultad de Trabajo Social, porque es
imprescindible, es necesario, porque si no, toda profesión es un recorte de contenidos, de saberes, de posibilidades de intervención, pero evidentemente si a uno en la formación le plantean que la profesión es esto, recortado, va a quedar con que la profesión es eso y solamente va a pensar en intervenir desde ese lugar. Hay muchos ámbitos, muchos sectores. Yo a veces trabajo interdisciplinariamente con otras profesiones, yo trabajo mucho en arte, en teatro, en comunicación, en periodismo, haciendo interdisciplina, y se van armando redes interdisciplinarias donde pensamos, bueno, pero entonces si yo pongo esto y vos pones esto, podemos ir y ayudar a este sector, podemos intervenir y se van creando nuevos ámbitos, pero nuevas posibilidades y nuevas estrategias de intervención. A mí me parece sumamente importante pensar en la salud pública, considerando salirse del biologicismo y de la relación, tenés un órgano enfermo, por eso estás enfermo. Calculen que cuando hacíamos intervenciones en ART, la aseguradora de riesgo de trabajo por disfonías, la fonoaudiología trabaja mucho en ámbitos laborales, en audiología y en voz, las disfonías de las y los docentes. En esas intervenciones laborales, docentes que están trabajando, muchas veces teníamos que discutir con los médicos, porque para los médicos, si la laringe y las cuerdas vocales no tenían algo visible, decían no tiene nada, y las personas estaban difomanicadas. Hablaban de esta forma, y decían no tiene nada, porque le hice una laringoscopía, y en la laringoscopía no sale nada. Sí tiene algo, tiene una disfonía, no puede trabajar. Claro que tiene algo, pero fíjense que es algo muy notorio. Imagínense con algo que no es visible, que no es tan notorio. Sí tiene algo, tiene una disfonía, y tiene un problema laboral, y tiene un problema personal, y tiene un problema en sus interacciones cotidianas. Bueno, es una lucha muy importante, porque a veces la tenemos dentro de nuestro propio colectivo, nuestras colegas más grandes, y no se trata acá, a veces es como todo es ideológico, es de dónde te pones para mirar algo, pero a veces también se ve que están formados de una manera donde es muy difícil y hay que trabajar mucho en esa formación para que puedan ver desde nuestro propio colectivo. Porque si nuestro propio colectivo en su formación tiene profesores que son médicos y de la medicina hegemónica, obviamente salen a trabajar, salen a la comunidad con el mismo discurso. Y tenemos luchas internas hacia nuestro colectivo, pero bueno, son debates que siempre ponen en tensión muchas miradas, interpelan, bueno, si yo hice esto hasta ahora, entonces estuve interviniendo mal. No, bueno, empezar a trabajarlo al interior del colegio. El colegio es una torre de Babel, porque es un lugar donde confluyen varias miradas, y son batallas, son debates, son militancias, son trabajos que hay que darse y que hay que seguir dando. La experiencia que tenemos hasta ahora es muy positiva. De la facultad están egresando licenciadas y licenciados en trabajo en fonoaudiología de la Facultad de Trabajo Social, con otras miradas y con unas propuestas de intervención muy interesantes, así que en ese sentido es muy positivo, porque además en esta salud pública post pandemia va a ser necesario contar con este tipo de profesionales. Cuando la compañera que habló anteriormente dijo, somos esenciales, pero ¿dónde y para qué? Esa pregunta resonó muchísimo en mí, porque es algo que está circulando muchísimo entre nosotras. ¿Por qué? Porque La Plata pertenece a AMBA, y en AMBA la situación está muy crítica en relación a la curva y a los contagios y demás. Por lo tanto, los consultorios están cerrados, con la posibilidad de que algunos hagan intervención vía pantalla. No es lo mismo, pero bueno, no es lo que se está pudiendo hacer.
Pero ¿qué es lo que pasa con quien no puede pagar o no tiene una obra social o una prepaga con fonoaudiólogos? Lo que se está evidenciando y se va a evidenciar en la pandemia, post-pandemia, es la falta de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en el sistema de salud pública, que tiene dos aristas. Un poco es que no los nombran y otro poco es que no se pueden nombrar 14 especialistas. Deberíamos en este momento ser esenciales, y mi respuesta es dónde, en los barrios, en las organizaciones, en los lugares donde se nos necesite. Y en los hospitales, sabiendo qué hacer desde lo nuestro, en respiración, la respiración es un tema nuestro, muchísimo, y en deglución, porque hay muchos pacientes que tienen, al momento de atravesar esta problemática, problemas de deglución y están internados. Por supuesto que se necesitan fonoaudiólogas y fonoaudiólogos que estén formados. Pero bueno, esto lleva un tiempo y es necesario, por eso valoro muchísimo estos espacios y que esta conversación se abra, porque si no siempre terminan los diálogos siendo herméticos y en una burbuja. Así que bueno, con esto voy a cerrar y agradezco muchísimo la posibilidad de compartir con ustedes este espacio tan rico. Bien, bueno, Claudia, muchísimas gracias por este aporte. La verdad que también he sacado varias preguntas de tu exposición. Bueno, ahora si te parece bien, Macarena Gabilondo, podemos arrancar con vos. Maca. Ahí estoy, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Sí, Maca, escuchamos. No podía habilitar el micrófono. Bien, perfecto. Bueno, todo tuyo, te cedo el espacio. Cuando finalicemos, vamos a arrancar con las preguntas. De paso aprovecho para recordarles todas aquellas preguntas o consultas que tengan para hacer las panelistas, las pueden poner acá en el chat y nosotros al final las leemos. Adelante, Maca. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Yo soy Macarena, soy de Santa Rosa, La Pampa, soy médica, estudié en La Plata, me recibí en el año 2016 y actualmente estoy viviendo acá, estoy haciendo la residencia en clínica médica en el Hospital Lucio Molas. También formo parte del MOSANA, que es el Movimiento Sanitario Nacional, en el marco del Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano. Así que bueno, agradezco mucho la invitación y celebro este encuentro porque me parece interesantísimo. Y también felicito a las chicas, a Mariana y a Claudia por su exposición, porque la verdad es que fue muy interesante. Bueno, yo me puse a pensar un poquito cuando los chicos me llamaron y me comentaron digamos, de este panel, en cómo estamos y cómo llegamos a la pandemia, y la verdad es que llegamos con una crisis económica y sanitaria, que lo hablaba un poquito Mariana al principio, tremenda. Llegamos a diciembre con un sistema de salud totalmente fragmentado, heterogéneo, sin, digamos, un capitán del barco, no teníamos ministerio, era una secretaría, se estaba desintegrando totalmente, con realidades muy diversas en todo lo largo y a lo ancho del país, sin programas, con, digamos, capacitaciones que ya no se estaban dando, con programas que no estaban funcionando,
con medicamentos que no se estaban entregando. La verdad es que nosotros estábamos muy preocupados y nos encontramos a mediados de marzo con esta pandemia, así que la verdad es que llegamos como podíamos. Nos tocó desafiar al tiempo, la realidad es que con organización y con solidaridad y con ganas, no mucho más, porque la realidad es que no estábamos preparados para semejante movida, pero bueno, la verdad es que lo único que nos reconfortaba o lo que nos hacía, digamos, caminar es tener un Estado presente que nos ayude o digamos que esté a nuestras espaldas apoyando todo lo que nosotros hacíamos, porque si teníamos un Estado que priorizara, digamos, las medidas económicas por sobre la salud y la vida de la gente, hubiera sido muchísimo peor. Como comentaba Mariana también, acá en la provincia de La Pampa, al principio, creo que fue también lo que pasó en todos lados, al principio fue extremadamente movido, y con una incertidumbre tremenda que a veces hasta inclusive nos paralizaba, pero bueno, logramos ahora ya estar como en una etapa de que podemos decir que estamos relativamente preparados o que el sistema pasó por diferentes fases y se llegó a amoldar a esta situación. Pero bueno, lo que queda a las claras es que los países que no tenían un Estado presente o que no tenían un sistema de salud pública fortalecido, digamos, fueron los que pagaron el mayor costo. Por ejemplo, Italia, por ejemplo, España, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, parte de Inglaterra. Esos países han pagado un costo altísimo en lo que tiene que ver con la salud de la gente por tener un sistema de salud totalmente privatizado, totalmente hegemónico, fragmentado, digamos, está a las claras que los sistemas de salud públicos y con un Estado presente han funcionado mucho mejor que el resto. Digamos, por eso me quedé pensando cuando los chicos me dijeron cómo estamos y cómo llegamos a esto. Llegamos así, pero la realidad es que tenemos una oportunidad. Con esta pandemia tenemos una oportunidad para recomponernos, para pensar cómo estamos trabajando, cómo queremos trabajar en un futuro, pensando en esto digamos, de la interdisciplina. Nosotros lo pensamos todo el tiempo, algunos médicos jóvenes lo pensamos, pero es extremadamente necesario que tomemos medidas para armar equipos de salud interdisciplinarios, porque solos nosotros no podemos. Nosotros trabajamos, yo estoy en la sala de clínica médica trabajando en la alta complejidad, recibimos a todos los pacientes COVID de la provincia, y la verdad es que si no se trabaja en equipo y si no se trabaja con la interdisciplina, no se puede. La realidad es que la gente, cuando vos tenés que aislar a alguien, tenés que pensar necesariamente en un trabajador social, en un compañero, digamos, del campo de la salud que te ayude, que trabaje con vos, tenés que pensar necesariamente en su salud mental, tenés que pensar en sus condiciones sociales, en su condición sanitaria. No se puede aislar una persona en su domicilio así porque sí. Entonces está buenísimo, digamos, tener este espacio, poder hablar con ustedes y, digamos, compartir las opiniones, porque desde el lado médico no todos pensamos en la hegemonía, ¿sí? No me quiero extender mucho porque ya, digamos, estamos un poquito pasaditos de la hora, pero bueno, pensando en el desafío post-pandemia, digamos, yo no tengo las respuestas, pero sí tengo algunos interrogantes y los quiero compartir con ustedes, que son estudiantes que están por terminar o que están iniciando, que pensemos juntos qué sistema de salud es el que realmente queremos. Si queremos seguir trabajando con la hegemonía, si queremos seguir trabajando fragmentados y divididos, qué queremos, digamos, qué queremos para nuestro país, qué queremos para nuestra ciudad, qué queremos para nuestra localidad. También estamos en un país que es recontra heterogéneo. ¿Cómo vamos a destinar realmente los recursos? Esos nosotros tenemos que estar realmente activos en decisiones, y es como dice Mariana, tenemos que participar en los comités de ética,
tenemos que participar en todas las decisiones que se tomen a nivel salud, porque somos un equipo, y la realidad es que tenemos que encontrarnos y tenemos que tener más diálogo entre nosotros, porque la realidad es que el equipo es lo que nos va a salvar. También pensaba muchísimo en el desafío post-pandemia, en la importancia y en el rol que ocupa el primer nivel de atención. Yo la verdad es que la lucha que están llevando los compañeros médicos generalistas la celebro y la apoyo y la comparto, porque el primer nivel de atención es el que realmente está tomando cartas en el asunto, es el que nunca dejó de trabajar, es el que abrazó a todos los pacientes crónicos que quedaron quedaron desamparados cuando las puertas de los hospitales de alta complejidad se cerraron solamente para COVID. Nosotros acá en Santa Rosa, marzo y abril, se cerró prácticamente el hospital, y si no venía COVID no importaba nada más. Entonces, ¿quién sigue con los pacientes crónicos, con los pacientes que digamos que realmente necesitan de nosotros? Nosotros estábamos capacitándonos nada más que para COVID, y realmente el primer nivel de atención era el que las estaba bancando a todas, estaba bancando desde el paciente crónico, hasta el paciente VIH, hasta el paciente que tenía problemas de salud mental. O sea, realmente el rol del primer nivel de atención hay que marcarlo, y eso es algo, digamos, a seguir trabajando, pensando en qué sistema de salud queremos, ¿no? También pensaba, pensando en esto de la salud mental, cómo nos ha afectado el COVID a todos realmente, así que también comparto con los compañeros de psicología muchas charlas, porque realmente es importantísimo el acompañamiento de la salud mental de la familia y del paciente, ¿sí? Como también de todo el equipo de salud, porque hemos pasado por situaciones realmente tremendas. Así que, nada, como un desafío importantísimo sería fortalecer y darle la importancia que necesita el primer nivel de atención con respecto a la promoción y a la prevención de la salud. Otro desafío importantísimo es, tener una integridad, tener un plan, tener un sistema de salud que realmente, nos abarque a todos. Hay que humanizarlo, hay que recomponerlo. Yo creo que eso se hace en equipo, y con un Ministerio de Salud y con un sistema que esté realmente tomando cartas en el asunto, como lo están haciendo. A mí me parece que recuperar a los científicos, y que nuestros científicos argentinos ya estén pensando en la vacuna y estén pensando en el suero, más allá de lo farmacológico, es una política de Estado, es recuperar un científico que hasta diciembre estaba realmente casi lavando platos, perdón por la expresión, pero recuperar científicos es una política de Estado, es algo claro y es algo conciso, que es lo que nosotros necesitamos. Recuperar los hospitales públicos que estaban totalmente olvidados, recuperar las terapias intensivas como el primer nivel, darle la importancia a los agentes sanitarios y a las organizaciones sociales, que, como decía Mariana también, fueron los primeros que salieron a dar las respuestas concretas ante las necesidades que tenía la población, que fueron urgentes. Entonces, fortalecer a los agentes sanitarios, a las organizaciones sociales, a las universidades, porque también las universidades han tenido un rol central en todo esto, porque se pusieron a disposición del ministerio y de todo el país. A las residencias, nosotros luchamos, con nuestros compañeros de todo el país, porque los residentes hemos sido golpeados desde siempre. No solo hablo de los residentes de medicina, sino hablo de los residentes en general. No somos tomados como, trabajadores del Estado, sino como una especie de pasantes, que lo que nos dan es lo que sobra y no mucho más. No tenemos un lugar de importancia, y nosotros la realidad es que estuvimos a disposición desde el día 1,
Y también me quedé pensando como un gran desafío es que nosotros tenemos que seguir desnudando el mercado de la salud que se está desnudando con todo esto muchísimo. Se está viendo, digamos, que el sector privado ya no puede hacer sus negocios libremente como lo hacía antes, entonces queda a las claras también de que un sistema de salud pública, digamos, digamos, que esté bien dirigido y que esté al servicio de la población, nunca va a ser sobrepasado por un sistema de salud privada. Así que bueno, la verdad es que yo no les vengo a dar respuestas, sino que más bien interrogantes y desafíos. Me pareció interesantísimo lo que dijeron las chicas, y la realidad es que celebro este encuentro. Y bueno, si me quieren hacer alguna pregunta, va a estar bien recibida. Nosotros, la realidad es que acá en La Pampa trabajamos mucho en equipo, pero bueno, por supuesto que falta, y también tenemos una realidad totalmente distinta a la provincia de Buenos Aires, al resto de las provincias, porque partiendo de la base de que no tenemos, digamos, villas miserias, tenemos un Estado que es bastante presente, muchísimo. Yo cuando llegué de La Plata acá me quedé sorprendida de cómo estaba presente el Estado en esta provincia, y que realmente se nos escucha a los profesionales. Entonces, mantenernos conectados, yo creo que esto también lo ha dejado la pandemia, esto de podernos conectar y compartir experiencias con el resto de los colegas a nivel del país, está buenísimo, y lo tenemos que mantener. Así que bueno, no mucho más, digamos. Cualquier pregunta que me quieran hacer es bienvenido, y les agradezco mucho la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Maca. La verdad que es muy interesante todo lo que los diferentes panelistas han podido aportar desde sus diferentes espacios profesionales. Tengo una pregunta de Ana Paula, en la que dice: ¿cuáles son las intervenciones que se realizan desde la disciplina de trabajo social en el área de los hospitales públicos? Esa creo que va más dirigida a vos, Mariana Audicio. Ahí está. Esa es una de las preguntas que tenemos. Ah, bien. A ver. ¿Ya te habilita el micrófono, Mari? Aguardame un segundito. Bien, entonces repito la pregunta. Acá también estaba: ¿cuáles son las diferentes disciplinas profesionales que se integran para trabajar de manera interdisciplinaria? Esto creo que les abarca a las tres, a Maca y a Clau. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, ahí se escucha Mari. Genial. Perfecto. La pregunta era: ¿cuáles son las intervenciones que puede hacer el trabajo social en el ámbito de la salud? En los hospitales públicos, ¿cuáles han sido las intervenciones? Bien. A ver, nosotros todos sabemos que la Ley Federal de Ejercicio Profesional establece cuáles son nuestras incumbencias, particularmente en el servicio donde yo me desempeño, que es el Banco Provincial de Drogas Antineoplásicas. La función que yo desempeñaba exclusivamente antes de la pandemia tenía que ver con la investigación estadística, epidemiológica, del cáncer, ¿sí? Yo trabajo bajo la órbita de un programa nacional del Instituto Nacional del Cáncer, que tiene que ver con el registro de los tumores más frecuentes en la provincia de San Juan, en la población que asiste a los hospitales públicos. Esto a nosotros nos permite, yo tengo un registro de 8 años, y nos permite poder caracterizar cuál es la población más afectada de la provincia de San Juan,
por qué tipo de cáncer, cuáles son las edades, las zonas geográficas, lo cual se traduce en propuestas concretas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud para contrarrestarla, ¿sí? Ahora, las colegas que trabajan específicamente en servicio social del hospital tienen particularmente un rol asistencial asignado, también un rol de cogestión de recursos con los usuarios que acuden al hospital para gestionar recursos que les permitan sobrellevar sus enfermedades o realizar tratamientos. También trabajo en la unidad de cuidados paliativos junto con 2 colegas más. La unidad de cuidados paliativos se creó en el Hospital Marcial Quiroga hace ya 3 años, vamos para 4. Y bueno, básicamente hacemos acompañamiento en la etapa final de aquellos pacientes que tienen particularmente enfermedades crónicas. Se hace una contención y acompañamiento a la familia, no solo en el tránsito de la enfermedad, en la etapa final de vida, sino también en la etapa de duelo, que ahí trabajan más fuertemente las psicólogas. Y ahí puedo enlazar la otra pregunta. Nosotros en realidad trabajamos con profesionales de diferentes disciplinas. En esta unidad que yo estoy comentando hay kinesiólogos, nutricionistas, médicos paliativistas, reumatólogos, psicólogas, psico-oncólogas, y realmente es muy enriquecedor cuando cada disciplina desde su área, digamos, hace su aporte y se puede configurar este entramado complejo que es, como dije en lo que yo expuse, la salud, que tiene que ver con un proceso no solo de salud, sino también de enfermedad, de atención y cuidado. Y ahí es donde se genera justamente esta visibilización del sujeto, de los actores integrales, ¿sí? No es un órgano enfermo, sino que es una persona que tiene una vida, que tiene una trayectoria y que hoy transita por esta instancia de enfermedad, donde cada disciplina aporta desde lo suyo para que lo pueda sobrellevar. Bien, 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 perfecto. Acá Marcela Pérez, que es una docente también de trabajo social, quiere hacer un aporte. A ver. A ver, aguardame un segundo, Marce. Bien. Bueno, ahí en un ratito probablemente te habiliten el micrófono, Marce. Mientras voy arrancando con la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son las diferentes disciplinas profesionales que se integran para trabajar de manera interdisciplinaria? Bueno, creo que esta pregunta en cierta parte ya la respondió un poco Mari, hablando de que habían kinesiólogos, ¿sí? Nutricionistas, psicólogos. Si les parece aportar algo más a a otros 2 panelistas, no sé si quieren agregar algo a esto. Yo únicamente desde la fonoaudiología, terapistas ocupacionales también, trabajamos bastante con terapistas, bueno, psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, aún en el ámbito de la salud también trabajamos muchísimo, neurólogos, distintas especialidades médicas y otras profesiones también. A veces también trabajamos con profesionales de ciencias exactas o de acústica para ver mediciones que tienen que ver con la audición o con aparatología necesaria para poder hacer instrumentación o habilitar instrumentación para la audición. Es bastante diverso y cuanto más diverso, a veces es raro pensar que otras profesiones que pareciese que no tuviesen nada que ver con la salud, aportan tanto para la rehabilitación en salud. Sí, totalmente, totalmente. Algo que yo quisiera agregar, que me quedó haciendo ruido lo que vos habías expuesto, Claudia, es que no todos acceden a la fonoaudiología. Y yo creo que el acceso a esta parte de la salud
también se aplica perfectamente a otras especialidades, ya sea los nutricionistas, los ginecólogos, neurólogos. Yo creo que todas esas ramas de la salud hoy en día no están de fácil acceso para todas las personas. Y yo creo que eso es algo que está en deuda el Estado con los ciudadanos y con la gente en general, porque yo creo que lo que mismo que vos comentabas acerca de fonoaudiología, también se aplica al resto de las ramas de la medicina que por ahí al no ser clínicas, o no tengo una gripe, no tengo un resfrío, no tengo fiebre, no tengo que ir a hacerme un chequeo. Y son todos esos problemas de salud que se van arrastrando y bueno, traen consigo consecuencias mucho más graves cuando la persona crece. Así que bueno, eso me había quedado haciendo ruido y quería aportarlo. Marce, creo que ya tenés el micrófono habilitado. Perdón, Mari, antes de que le des la palabra a Marce, ¿puedo complementar un poco esto que vos estabas diciendo recién? Sí, por supuesto. Con algo muy chiquito pero concreto. De cuando empieza todo este tema de la pandemia y el aislamiento, donde la gente no puede realizarse estudios de tamizaje, por ejemplo, para diagnosticar algunas enfermedades, yo le planteo esto a mis autoridades, les digo, a ver, a mí me parece que el día que la gente se pueda hacer un Papá Nicolau, una mamografía, va a estallar el sistema, porque va a ser mucha gente que va a ser diagnosticada. Como yo manejo el tema del registro, más o menos tenemos la estadística de cuáles son los meses de mayores picos de diagnóstico, de casos nuevos, de recaídas. Entonces, claro, eso no está sucediendo ahora en época de cuarentena, pero cuando la gente pueda acceder a esos estudios y se diagnostique, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuesta vamos a dar? Entonces, a raíz de esa reflexión que pudimos hacer en equipo, mis jefes tomaron la decisión de, como dije, yo trabajo en el banco de drogas oncológico, de ir pidiendo medicación por adelantado. Entonces hoy tenemos un stock de medicación que está esperando a esta situación que hemos proyectado y que puede llegar a pasar, con los esquemas básicos, digamos, para tratar los diferentes tipos de cáncer, y cuando aparezcan estas sobredemandas al sistema, tengamos cómo responder y no colapse el servicio. Entonces, este tipo de aportes son los que podemos hacer los y las trabajadoras sociales desde los lugares en los que intervenimos. Sí, totalmente, totalmente. A ver, Marce, aguardamos un segundo. Les comento, Marcela Pérez es una docente de trabajo social, ¿sí? Ella da la cátedra Teoría de la Intervención 2 acá en la Universidad Nacional de San Juan. Y está justamente acá presente en la charla y quiere participar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aparte, soy miembro del Colegio de Profesionales actualmente, y en ese contexto quería también sumar por ahí la pregunta que habían planteado de qué estaban haciendo los trabajadores sociales en este contexto de pandemia. Bueno, también nosotros tenemos colegas que están en la primera línea porque son las que se ocupan de hacer las entrevistas a las personas que ingresan a la provincia y hacer el control del seguimiento de todos los casos de las personas que están ingresando en la provincia. Tenemos, por ejemplo, colegas que están en los hospitales o en los centros de salud que están en los departamentos limítrofes de la provincia, entonces son ellas las que se ocupan de hacer, por ejemplo, las entrevistas a los camioneros, y también tenemos colegas a nivel central del Ministerio de Salud que hacen todo lo que es el seguimiento de estas personas que ingresan a la provincia. O sea que tenemos colegas que le están poniendo el cuerpo a esta situación de contexto de pandemia. Eso, Mariam. Bueno, muchísimas gracias, Marce. La verdad que está muy bueno que te hayas podido sumar al espacio. Es muy importante. Y no sé si quedan más preguntas. Voy a revisar una vez más. Bien. No hay más preguntas. La última pregunta era de las disciplinas que intervenían en este contexto. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, le doy mi palabra a David para que haga el cierre del panel. Antes quiero agradecerles a las tres panelistas y a Marcela, que se sumó recién, por haber participado en este espacio que está pensado por estudiantes de trabajo social.
me alegro un montón en lo personal haber participado y poder generar estos espacios en los cuales podemos repensarnos como rol profesional. Así que bueno, dicho esto, nuevamente muchísimas gracias y espero que se pueda repetir y que podamos intercambiar cada uno desde los diferentes espacios que ocupamos. Bien, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, nada, primero que nada agradecer la presencia de las compañeras panelistas que estuvieron ayudándonos a pensar este contexto de pandemia y el lugar de la salud y el trabajo social, y el lugar también que ocupa la fonoaudiología, que nosotros acá en La Plata la tenemos bastante presente. Agradecer también la presencia de todos los estudiantes que participaron. La realidad es que estos espacios son los que nos dan ganas de seguir peleando y luchando por las reivindicaciones del trabajo social. La verdad es que mientras haya estudiantes con ganas de organizarse, mientras haya estudiantes con ganas de aprender y transformar la realidad, y haya docentes y profesionales ayudándonos y construyendo en conjunto las salidas colectivas a los problemas que nosotros identificamos, que tenemos la capacidad de identificar de nuestro lugar de trabajadores sociales y de nuestro lugar de pensar la salud, de pensar la alimentación, de pensar la seguridad, de pensar un conjunto de cuestiones que no todos los profesionales lo tienen en la cabeza. La realidad es que estos espacios hacen que nosotros podamos seguir yendo a ese horizonte de la jerarquización del trabajo social y de la jerarquización y la defensa de lo público. Por ahí cerrar este espacio dejándole la invitación para la continuidad de este CONEX. Mañana vamos a tener la oportunidad de discutir sobre organizaciones sociales y economía popular. También aportes para pensar la salida de esta crisis. Vienen saliendo un montón de cosas en relación a la economía popular, a las organizaciones sociales, al lugar de las organizaciones sociales en este contexto sumamente importante, que fueron saliendo también algunas cuestiones en este espacio. Así que nada, más que nada agradecerles a todos por estar. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, por la misma hora y el mismo canal. Así que les mando un abrazo grande a todos y espero volvernos a ver pronto. Nos vemos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.